Los fantasmas de las tormentas, grabados por primera vez. Un equipo de investigadores españoles ha conseguido grabar, por primera vez en Europa, a los duendes y elfos de las tormentas, unos fenómenos eléctricos fugaces y luminosos que se producen en las capas altas de la atmósfera y que quizás podrían estar detrás supuestamente de algunas falsas visiones de ovnis. El análisis de las observaciones, que recoge SYNC, se ha publicado en el Journal of Geophysical Research. Por primera vez en Europa hemos podido detectar mediante video de alta velocidad la ocurrencia de unos fenómenos luminosos transitorios en la alta atmósfera. Los denominados duendes o sprites, con forma de zanahoria o columna, y los elfos o elves, con forma de anillo, destaca SYNC John Montaña, coautor del trabajo e investigador del Departamento de Energía Eléctrica de la Universidad Politécnica de Cataluña, UPC. Los resultados reflejan que hay menos elfos en las tormentas que se forman sobre tierra que en las del mar, donde supuestamente las corrientes eléctricas son más energéticas, sobre todo en invierno. En algunas grabaciones aparecen a la vez elfos y duendes, indicando la severidad de los rayos sobre el mar en tormentas invernales. Choques y rebotes. Los científicos también observaron la interacción de dos duendes. Contra el primero chocó y rebotó una de las ramificaciones del segundo, un suceso que da pistas sobre su dinámica y estructura eléctrica. Los duendes suelen surgir durante unos 40 milisegundos a 20 o con acento 30 kilómetros de la localización del rayo. Todos estos fenómenos están relacionados con las tormentas, especialmente las invernales, pero solo aparecen en sistemas convectivos de mesoescala, usualmente en grandes frentes, en los que se producen rayos de mucha energía o corrientes eléctricas extremas, explica Montaña. Como es difícil grabarlos in situ durante las tormentas, los investigadores colocaron en tierra una cámara de vídeo de alta velocidad con un intensificador de imagen. Con ella registraron de forma remota, a una distancia de entre 400 y 1000 kilómetros, una tormenta invernal en el Mediterráneo occidental, desde la costa española a la italiana. Gracias a las observaciones no solo se capturan imágenes de estos eventos de corta duración, sino que además se puede estudiar la estructura y la dinámica de estas descargas eléctricas tan singulares, comenta Montaña. Rayos gamma. Conocer la física que se esconde detrás de los rayos y los eventos asociados nos ayudará a protegernos mejor, apunta el científico, quien destaca la importancia de la investigación sobre duendes y elfos para entender mejor otros fenómenos, como los rayos gamma de origen terrestre, TGF, Terrestrial Gamma Ray Flash, que también se desarrollan sobre las tormentas eléctricas. De hecho, el objetivo de la futura misión ASIM, Atmosphere Space Interactions Monitor, de la Agencia Espacial Europea, ESA, es monitorizar estos fenómenos mediante la colocación de un instrumento externo en la Estación Espacial Internacional. El lanzamiento estaba previsto para el año 2013. Después de tantas investigaciones, experimentos y dicen no saber nada. Además de mentirosos, se dan el lujo de mentirles en vuestra cara. Ahora es el momento de pararte y cada vez que lo hagan, lo deben hacer con más firmeza. Caerán muchas veces, pero serán cada vez más fuertes. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó la información, no olvides darle like y compartir. Una vez más, muchas gracias por confiar en la información de la Confederación Galáctica de la Luz. Soy vuestra anfitriona Isis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. Recuerda mirar al cielo y comprender que creer no es dejar de dudar y dudar no es dejar de creer. Ellos nos mienten, pero somos muchos los que luchamos por la verdad. Un abrazo de luz.